Mamela Fiallo desde Argentina, muy buenas, bienvenida, muchas gracias por estar en Hércules. Gracias, es un gusto estar con ustedes y felicitaciones por su contenido. Muchísimas gracias. Teníamos la entrevista prevista, Mamela, hace varias semanas y justo estos últimos 7 días se han precipitado un poco los acontecimientos, ¿no? Por un lado ha estado esa visita de Javier Milei, presidente argentino, precisamente donde tú te encuentras ahora, a España. Todo lo que sucedió a raíz de eso, la crisis que mantiene abierta con nuestro gobierno español, y luego todo lo que ha venido después, ¿no? Como aquí nos echaron a nosotros de una manifestación varios activistas anti Javier Milei, kirchneristas, diría yo, porque incluso en la televisión argentina que sacaron nuestro contenido así los definieron. Pero esto no es un caso solo de Argentina y de España. Ahora hablamos, si te parece, también de lo que está pasando en Ecuador con una activista cubana. Yo te doy la palabra a ti. Bueno, gracias y ciertamente todo está muy correlacionado, o sea, y vemos de qué lado está la violencia. Y es importante porque justamente a Milei se le cuestionaba por su discurso vehemente, tan explosivo, pero al final lo que son es palabras apasionadas, pero los actos violentos vienen de ese lado y no se ve como un hecho aislado, sino que pasa en cualquier manifestación. Cuando se presenta ideas a favor de la libertad, vienen las turbas liberticidas. Ujú. En México también se han censurado periodistas últimamente. Varios periodistas, no sé si tú estás entre ellos, han tenido problemas con el expresidente. Lo mismo con el anterior presidente argentino, que por cierto está residiendo en Madrid y trabajando para Pedro Sánchez como asesor. Es que todos al final, todos los enemigos de la libertad están siempre juntos en el mismo bando, ¿no? Y además vemos como Pedro Sánchez, no sé si precisamente aconsejado por el expresidente argentino, está promulgando también una ley de medios que en principio pues lo que quiere es cerrar plataformas como Hércules. En Argentina, es verdad, nos decían los manifestantes pro Milei, que ya vieron claro ellos en Venezuela lo que estaba sucediendo, que en Argentina ha habido un cambio, pero bueno, que los españoles debíamos fijarnos en lo que está pasando. Pero no es un problema solo de Argentina hasta ahora, hasta hace 6 meses, que es cuando llega el gobierno de Javier Milei. Es que esto lleva pasando en toda Iberoamérica los últimos años. El último año 2024 y el 2023, especialmente para la libertad de expresión, han sido terroríficos. Sí, la verdad que sí. Y dato curioso, en el gobierno de Alberto Fernández se hizo una lista negra financiada por Soros, donde se hizo una red de todos los activistas pro vida de Argentina o bien vinculada a la defensa del derecho natural a la vida, propiedad y libertad. Y tuve el honor de ser la única no nacida en este suelo que aparece ahí porque yo estudié en la universidad aquí. Entonces, ver que no se limita al periodismo, que por supuesto es como la punta del iceberg, del témpano de hielo, pero sino que va hasta la sociedad civil y fue con un perfilamiento profesional y personal, queriendo incluso elucubrar cosas más íntimas de las personas, y era casi tragicómico y muy curioso porque gracias a las redes sociales y la impunidad que cree que tiene esta gente, es que ellos mismos dijeron, y periodistas de izquierda, que hace años querían hacer esto y no consiguieron el financiamiento, pero ¿de dónde vino y de dónde más? ¿No? Entonces, ver que no se limita a los gobiernos, sino a las redes transnacionales que tienen una agenda antivida, antilibertad sobre todas las cosas, y que eso reinaba en esta era. Yo cuando viví en Argentina, yo incluso llegué a tener mi teléfono intervenido porque fui cofundadora del Partido Libertario Cubano. Entonces, saber la correlación que había entre el kirchnerismo y el régimen comunista cubano, y cómo México ha ido ocupando ese lugar, sobre todo con el triunfo de Bolsonaro. El grupo de Puebla va a tomar la posta de lo que era el foro de Sao Paulo y es ahora cómplice de todos los regímenes. O sea, si llegan a perder una elección, México se convierte en su hogar. Entonces, México ciertamente del continente es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Pero como vemos, es más allá del periodismo en sí. Y Ecuador es un lugar muy curioso al ser la mitad del mundo. Todo pasa igual, pero al revés. Entonces, más bien lo que tenemos ahora en Ecuador es el caso de una activista política que tiene el debate abierto respecto a si su caso es de libertad de expresión o no, porque el gobierno de Daniel Noboa le acaba de revocar la visa
y para que ella ya no pueda estar en el Ecuador, y se ha clasificado como secreto y como de seguridad nacional el motivo por el cual ella habría puesto en amenaza la seguridad nacional. Existe la hipótesis que ella es agente de seguridad de la G2, de la inteligencia cubana. Yo personalmente no tengo la prueba para afirmarlo, lo pedí, pero todavía no me la ha enviado, digo, para ser fiel a la verdad. Sin embargo, sí mucho material en la que ella amenaza a los ciudadanos ecuatorianos, en la que ella habría distorsionado el himno nacional, lo cual es una afrenta a los símbolos de la patria. Entonces hay una antipatía muy fuerte hacia su persona, asimismo, sobre todo del sector más liberal, exigiendo su libertad de expresión. Entonces ahí entra el debate si es libertad de expresión insultar a una nación e insultar sus símbolos patrios y ser cómplice de un régimen, porque una cosa es tener libertad de expresarse y otra cosa es ser abiertamente militante. Por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución de México prohíbe el proselitismo político por parte de extranjeros. Sin embargo, existe un Abraham Mendieta, que era portavoz de Podemos en España y que ahora es asesor parlamentario de México e incluso amenaza abiertamente a legisladoras que se atreven a cuestionar al partido de gobierno, lo cual resultó en la salida de una de ellas del partido de gobierno y pasó al PAN, que es Lili Telles, que justamente cuestionó la complicidad del gobierno de López Obrador con Evo Morales, que tienen su contra acusaciones no solo de haberse inmiscuido en elecciones, sino incluso de relaciones con menores y entre otros vejámenes. Como analista política, estás siempre además muy atenta a lo que sucede en España, lo que nos está pasando a nosotros respecto a la libertad de expresión. Mencionabas esas listas de periodistas. Aquí ha pasado hace un mes y medio, 2 meses, cuando Pedro Sánchez escribía al saltar ese caso de corrupción de su entorno, que implica a su mujer directamente, una carta a la ciudadanía en la que hablaba del fango de los medios de comunicación y señalaba medios directamente, decía nombres de medios de comunicación. Pero la lista de periodistas como tal, con nombres y apellidos en España, nos hemos encontrado que nos la han hecho otros periodistas de izquierda, te puedes imaginar. Entonces, ¿tú ves similitudes con lo que ha sucedido ya en Iberoamérica? Porque yo te digo, a mí, por ejemplo, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, cada vez que voy conociendo detalles me recuerdan más a los Kirchner. Digo, es que esto ya lo hemos visto. Y el otro día, cuando vimos en vivo y en directo lo que pasó con los manifestantes anti-Milei, es que dije, blanco y en botella, ¿no? Bueno, ciertamente hay que ver una especie de triangulación de lo que es la doctrina bolivariana, que justamente Podemos y toda la extrema izquierda española se financió con dinero del petróleo venezolano y se trianguló con testaferro del gobierno de Rafael Correa. Entonces, digamos, ha habido una base ideológica constituida y financiada desde Sudamérica para radicalizar a la izquierda española. Entonces, esto obedece a una doctrina y también estamos viendo primeramente en Estados Unidos y por supuesto en España, y perdón el término, la bananización de la política. Ya se habla de las banana republics, como pasó décadas atrás, donde las bananeras, las fruteras, intervenían en las elecciones. Entonces, lo que es una degradación de la política, es un tercermundismo en la política, es una intromisión en la justicia. Y yo que vengo del país que mayormente exporta banana, nunca entendí por qué era peyorativo, pero con el tiempo Sí. entiende un poquito la lógica. Entonces, ciertamente, yo creo que Hispanoamérica va a ser la luz y la perpetuidad de la hispanidad, sobre todo ante el auge de aquellos que no comen jamón, pero también tristemente hay una vertiente dentro de lo que es este suelo que está sirviendo hacia el mal. Y no en vano se llama bolivariano justamente, que fue quien disgregó la hispanidad siglos atrás y que hoy está haciendo daño a ambas orillas del Atlántico. Mencionábamos el caso de España, pero en realidad en toda Europa se vive un problema muy grave con la libertad de expresión, ¿no? Hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo a principios de junio,
hace unos días, se han puesto de acuerdo los dos principales grupos, socialistas, populares, para que siga pasando lo de siempre, que es que gente que no se ha presentado a las elecciones va a ostentar cargos de gobierno y entre esa gente está Ursula von der Leyen, que ya nos ha dicho que ella con partidos que no sean abiertamente pro-Zelensky no va a trabajar. Es que lo dijo hace 3 meses. Entonces estamos viendo cómo hay ciudadanos que ya acudimos a las urnas sabiendo que o votamos lo que nos dicen las élites de Bruselas o nuestro voto no va a contar porque nuestra opinión no es válida para ellos, ¿no? Muy fuerte esto que dices y también por eso es importante, reitero, ver lo que pasa tanto en Hispanoamérica como lo que pasa en la península, porque este atlantismo que están promoviendo desde la Unión Europea perjudica los intereses de los españoles, pero también ver desde adentro, porque hay un giro hacia la derecha en toda Europa, menos en España. Entonces está muy bien ver qué es lo que pasa respecto a Bruselas, pero también hay que ver qué pasa desde adentro, esa especie de implosión que está viendo y saber también llegar a esos votantes y también que sepan que el votar por un PP no va a llegar a reformas, sino que muy por el contrario sirve una agenda que en nada sirve al interés de los españoles y en ese sentido también ver a las otras orillas, o sea, quienes hablamos el mismo idioma y tenemos una cultura muy afín, y coayudarnos a que el mismo germen no nos haga daño, sino más bien fortalecernos en lo común y en lo que vale la pena. Y eso también yo creo que vale la pena hablar en la libertad de expresión. La libertad de expresión está para hacer el bien. Entonces vemos por ejemplo, en este concurso de canto de artistas de Europa, que había una expresión abiertamente satanista. Entonces, ver a qué límites... Eurovisión, sí. Eurovisión, muchas gracias. Entonces, ver también, o sea, eso, la libertad es para hacer el bien, no para hacer el mal. Entonces, también es un gris incómodo quién determina qué está bien y qué está mal, pero para quienes creemos en la verdad que nos hace libres es bastante claro. Pero en todo caso, o sea, usar esa misma libertad para denunciar el mal y, y resguardar en lo que más se pueda el bien. No te iba a preguntar por Eurovisión, pero es que ya que lo has mencionado, hablas de la libertad de expresión, pero para hacer el bien, es verdad que se permitió un número absolutamente satánico, o sea, es que las referencias eran claras. Pero luego la libertad de expresión de muchos artistas en Eurovisión lo que se utilizó fue para censurar a una cantante jovencísima porque participaba en nombre de Israel. Le estuvieron haciendo la vida imposible toda la semana. O sea, que es lo que tú dices, ¿no? La libertad de expresión aquellos que más la reclaman son precisamente los que generalmente la niegan a los demás. Sí, ahí también creo que hay que separar Estado y nación, o sea, no es lo mismo el Estado de Israel y los crímenes que pueda cometer con la nación y sobre todo con sus ciudadanos. Hay gente que puede estar de acuerdo con una parte, no con todo. Lo mismo un español que no adhiere con lo que hace el gobierno de Sánchez. Entonces, en ese sentido, yo creo que es legítima la protesta, pero saberla enfocar hacia quién está tomando las decisiones y no hacia la población civil, que quizás poco o nada tiene que ver. Hemos hablado mucho de libertad de expresión porque al final yo creo que es lo que se está viendo más atacado en Europa. Perdóname que vuelva también sobre el tema Milei, pero es que me interesa, tú lo conoces muy bien también, tú llevas unas semanas en Argentina, todavía te quedan unas más y es un periodo interesante porque son, como decíamos, los primeros meses de mandato después de 70 años de gobiernos, bueno, con ciertas diferencias se supone, pero que al final el modelo ha sido el mismo, el peronismo ha sido único. El cambio es brutal desde enero y, claro, todas las políticas se revierten también las que afectan a la libertad de expresión. ¿Tú cómo ves lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Que hablabas hace un instante también de una activista cubana que ha insultado a todo el pueblo de Ecuador. Es que el gobierno de Pedro Sánchez se enzarza con Milei en una polémica artificial, pero es que es un ministro de Sánchez el que llama drogadicto al presidente de una nación que además se supone que... no se supone, es hermana. Es que tenemos 500.000 españoles viviendo en Argentina. ¿Cómo no lo va a ser? Claro, por supuesto. Bueno, de hecho tuve el honor de estar en ambas rondas electorales aquí en Argentina en octubre y luego en noviembre. Y se dijo algo muy icónico que, bueno, es una expresión de mi ley, pero que la gente lo repetía. Se terminó la cumbia villera, empezó el rock and roll. Entonces, entender también que la cultura se plasma, esa decadencia se ve. Entonces, el poder expresar tus gustos musicales y querer una cultura más rica y menos decadente también es parte de esa libertad. Y ciertamente reprochan una supuesta falta de respeto cuando es real, cuando ha sido demostrado en los incidentes delictivos
de la mujer de Sánchez, todo muy indignados, pero como bien señalas, pueden insultar al mandatario argentino por decir la verdad y con injurias. Entonces ahí hay una gran diferencia y creo que siempre es importante remontar a George Orwell en dos frases. Primero, respecto al periodismo, que dice que el periodismo es decir aquello que incomoda, lo demás es propaganda. Y por otro lado, que la libertad es decir que 2 más 2 es igual a 4. Entonces, que te reprochen por decir la verdad, pero que sean impunes por mentir, dice mucho del gobierno de Sánchez. Mm. En Iberoamérica vemos que en México a los periodistas que, por ejemplo, investigan la corrupción se los asesina directamente, en Venezuela se los detiene, se cierran televisiones y, y aquí vamos peligrosamente hacia un camino similar, ¿no? ¿Te preocupa a ti especialmente lo que estamos viviendo en España? Sí, por supuesto, porque, o sea, hay que ver también lo que pasa en España, cómo nos repercute, es la madre patria. Entonces, es a quien vemos en muchas cosas. Entonces, en la agenda progresista, tristemente, sirve casi como la cuna de la cual brota todo tipo de experimento social y nos retroalimenta un montón porque también mueve el eje moral de los gobiernos, mueve también el eje jurídico del nivel de tolerancia a ciertas hasta abominaciones de lo que se permite. Entonces yo los animo en ese sentido a levantar la voz, a apoyar medios alternativos como Hércules, que denuncia fenómenos, por ejemplo, como la inmigración ilegal y como el crimen se aplica también. O sea, vemos recién lo que pasó en Alemania, donde un fundamentalista islámico intenta apuñalar a uno de los líderes que luchaba contra la inmigración ilegal y la policía, en lugar de derribar al delincuente, embiste al agredido. ¿Y qué pasó? Lo asesinó. Entonces, ver cómo hay una falla en la lógica, en la mentalidad progresista, donde se inmolan a sí mismos con tal de no ofender. Y sin embargo, quien se atreve a decir la verdad pone en riesgo su vida. Entonces, no lleguemos a esos extremos, no permitamos que la censura y la corrección política pongan en amenaza nuestras vidas, nuestras naciones, nuestra libertad y saber que vale la pena defenderla con todas las herramientas. Y esto, según tu punto de vista, ¿cómo se combate? Porque precisamente quería mencionarte la inmigración ilegal, que es un fenómeno que en Europa es mucho más preocupante que en Hispanoamérica. En España, no sé si en Argentina esto se ha conocido, hemos tenido 5 muertos esta semana a manos de inmigrantes ilegales. En concreto, uno de los casos es una barbaridad porque 3 marroquíes han asesinado a un hombre que defendió a niñas que estaban siendo acosadas por ellos con un bate. Lo asesinaron a golpes en la calle con un bate. Y muchos medios de comunicación progresistas no es que hayan ocultado la nacionalidad de los agresores, es que ni siquiera se han hecho eco de la noticia. ¿Esto cómo lo combatimos? Bueno, reitero, tenemos que retroalimentarnos más, justamente aprovechando que hablamos la misma lengua para que se replique el mensaje, invertir en medios alternativos como el de ustedes, que se escuchen, porque justamente los medios masivos, que ni para qué gastarse en decir sus nombres, pero que se les usa con sátira, porque son cómplices de esto y son cómplices de una lógica que vuelve al mal bien y al bien mal. Entonces, donde el agresor es víctima de la sociedad, pero las fuerzas del orden son el brazo opresor. Entonces, los animo a levantar su voz en sus barrios, en sus comunidades, a votar a favor de quienes al menos ofrecen protegerlos y repercutir a los medios que impulsan ese tipo de noticias. Y en ese sentido lo cuestionarán o no, pero ahora en X, antes Twitter, ya no se ven los likes. Entonces, si tenían miedo a perder su trabajo por poner like a una página polémica, ya no está ese miedo. Impulsen las noticias que se atreven a decir la verdad y levanten la voz, porque la próxima puede ser su hija, el próximo puede ser su hijo abatido. No tienen que esperar que toque su puerta para levantar la voz. ¿Tú ves a España con esperanza? Porque decías que la derecha férrea, soberanista, está en auge en toda Europa, menos en nuestro país, parece ser. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos nosotros de especial? Es verdad que la idiosincrasia de España no es la de el resto de países del entorno, ¿no? Pero ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar para que la gente de verdad reaccione? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde y al menos yo procuro ser optimista porque creo que cuando uno cae en ese pozo nihilista es muy difícil de salir. Pero ciertamente esto fue un llamado de atención que
algo está fallando, como bien señalas, en la idiosincrasia, en suponer que no han llegado a sus extremos. Hay que visibilizar este caso. Ya pasó en España de un anciano que fue condenado por defender su propiedad, por defender su vida. O sea, no podemos llegar al punto donde los ancianos son indefensos. Entonces, creo que está difícil el panorama, pero no imposible, porque quiera que no, sí hubo algo de triunfo. Y el hecho que gane el PP muestra que la gente no quiere tanto a la izquierda, pero tenía miedo de votar alternativas un poquito más a la derecha. Pero yo veo con esperanza y creo que discursivamente tenemos que ser más astutos, y lo digo en plural porque me uno a su lucha, no la pelean aislados, no cuentan con nosotros, para que justamente se sepa la complicidad del PP. Y también otra cosa, yo creo que Díaz Ayuso está haciendo muchas cosas bien y es justamente el retrato de lo que está haciendo mal el PP a no darle un lugar más relevante que merecería. Entonces, justamente, y perdón si dije algo incómodo, pero creo que es importante justamente cómo ella enfrenta a un Pedro Sánchez al invitar y recibir así a Milei, pero justamente, y lo mismo pasó con Cayetana Álvarez de Toledo, que por cierto es de Argentina. Entonces, ver eso, o sea, quienes ponen en las posiciones de poder no es justamente a esas mujeres que han defendido la libertad, sino a los cómplices que pactan con el PSOE, ¿no? Entonces, a quienes votaron con el PP creyendo que hacían una buena cosa, vean a quién terminaron siendo funcionales y piénsenlo bien la próxima vez. Y también una autocrítica en cuanto a quienes están un poquito más a la derecha, de saber cómo apelar a ese votante para lograr un mejor resultado la próxima vez, y los comunicadores poder apoyar también para que se escuche, porque no reciben tanta atención mediática como los demás. Ahora te pregunto cómo lanzar mejor esos mensajes por puntualizar lo de Ayuso, que a mí dentro del Partido Popular es de lo que más me gusta, evidentemente, igual que Cayetana Álvarez de Toledo. Me gusta más Cayetana, que además, como decías tú, es argentina, estuvo en la toma de posesión de Javier Milei, a la que no acudieron otros representantes populares. Lo que pasa es que Isaías Ayuso, por ejemplo, y imagino que esto tampoco se ha sabido en Argentina, publica en exclusiva un medio español que se llama El Confidencial Digital, que lo que hizo para justificar ante el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, su condecoración a Javier Milei, fue decirle que en realidad lo que ella estaba buscando era perjudicar a Vox, que bueno, para algunos estaba a la vista, ¿no? Que era lo que intentaba. Es verdad que Ayuso sí puede casar mucho en su discurso con Milei, pero yo creo que algo de cálculo electoralista tenía, cosa que no es en absoluto criticable. Al final los políticos se mueven por su cálculo electoral, ¿no? Y eso no es algo que echarles en cara. No, y por supuesto, a mí, por ejemplo, me gusta mucho de Díaz Ayuso, pero sí le reprocho abiertamente, y es la primera vez que lo hago en cámara, que ella apoyó que las menores de edad puedan matar a sus hijos en el Aborten. consentimiento de sus padres. Y digo porque esa palabra es censurada en YouTube, y también porque merece decirlo con la claridad de lo que se está haciendo. Y además otra cosa, España tiene una crisis de natalidad. Es la nación europea con menos natalidad. Y en lugar de impulsarlo, promover una agenda donde abuelos permitan que maten a sus nietos, o sea, o ni siquiera tengan opinión alguna, y además cómo esto disgrega la familia, o sea, en lugar de contener a la muchacha, de apoyar a la muchacha, de cuidar de la vida de sus nietos, están permitiendo que pasivamente los maten. Entonces, eso, por eso digo nuevamente lo de la libertad, dijimos de la libertad de expresión, de entender que eso no es libertad, no hay libertad alguna en matar a un ser humano inocente. Justo en Twitter estuvimos compartiendo el testimonio de una doctora que cometió este crimen en muchas ocasiones, y lo totalmente trastornada que quedó, y dijo, aviso a las mujeres. O sea, el daño que nos hace a nosotros también esta práctica, porque quizás lo haces porque te convencieron que solo son células, y luego que mataste a tantos, incluso en las ecografías viste cómo se resistían a ser desgarrados, ves que es una persona, porque por ideología uno se enseguece, ¿no? Entonces, Díaz Ayuso fue cómplice de esto. Entonces, ¿qué tanta lucha contra la Agenda 2030 y el globalismo y etcétera, cuando eres cómplice de esto también? Entonces, esa es la tibieza del PP, que incluso la que es más cercana a las ideas de la libertad termina subyugándose a la agenda. Entonces, y esto no en Y luego demérito, o esta sea, semana en España hemos sido ejemplo de lo que no se debe hacer, y ha avalado el Constitucional que las menores de edad vuelvan a poder abortar sin a interrumpir su embarazo. No os van a censurar, pero bueno, ya lo he dicho dos veces, me pondré un pitidito. Puedan interrumpir efectivamente
la gestación sin ponerlo en conocimiento de sus padres, que es pues, el colmo de la barbaridad, ¿no? Pero bueno, Total. como Y un siempre atropello a nosotros la en los patria últimos años potestad. colocándonos como punta de lanza de todo lo malo. Exactamente, y entender también, además de la vida de esa pobre criatura, es un atropello a la patria potestad y una lógica absurda, porque hay cuantas cosas que no pueden hacer los menores, pero sí pueden matar a una criatura indefensa. Entonces es totalmente absurdo por donde lo mires, y yo creo que eso debe poner en la mirada de todos cómo el PP, incluso en sus mejores referentes, no está cuestionando la agenda, sino está siendo cómplice. Mm. Y pues para ir terminando, Mamela, que sé que tienes otra entrevista pendiente cuando nos despidamos de ti, me comentabas que tienes un verano con muchas actividades a favor de la hispanidad y de nuevo nosotros, que parece que no me gusta España, lo que sea, no, pero es que nosotros también somos los que desde aquí mismo más difundimos esas ideas anti-españolas, pro leyenda negra, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios hay muchos iberoamericanos como tú que nos ayudáis a desmentirlos, pero es que uno ve el panorama y dice, es que ¿qué estamos haciendo bien en España? Y a veces dice, poca cosa, ¿eh? Poca. Sí, por eso es que reitero, o sea, yo creo fielmente que la reconquista va a zarpar de este lado del Atlántico, justamente porque somos legado, somos perpetuidad, todo lo que fue alguna vez de España, nosotros somos la continuidad y vamos a luchar por ella. No están solos, muy por el contrario, vamos a ayudar a despertar a los adormecidos. Y este 12, 13 y 14 de julio en Pasto, al sur de Colombia, muy cerca de Ecuador, va a haber un homenaje al general Agustín Agualongo, el último general del ejército español que resistió a las fuerzas de Bolívar, era indígena. Entonces era de padre indígena y madre peninsular. Entonces, Agustín Agualongo, entonces se celebran este 13 de julio 200 años de su fusilamiento. Entonces vamos a hacerle un homenaje para que sea más reconocido, porque y que no se sorprendan quienes nos escuchan o ven, porque es muy poco conocido, porque su legado fue sistemáticamente eliminado, y cuando él se le ofreció todo el oro del mundo, él dijo que volvería a nacer y morir 20 veces, pero siempre iba a defender su fe y a España. Entonces vamos a dar luz al legado de ese campeón y que nos ayuda a desmontar todos los mitos a la vez, puesto que dice mucho que el hijo de un indígena haya defendido a la corona y sobre todo el grado de mestizaje que hubo y hay, que tal es así que hubo estos generales. Entonces, no pierdan la esperanza porque en ultramar seguimos defendiendo nuestra historia en común. Entonces, si la defendemos nosotras, ¿cómo no lo van a defender ustedes? Lo sabemos. Mamela Fiallo, muchísimas gracias. Qué ilusión que seas mi primera entrevista para Hércules. Y Con gusto. seguimos en contacto, por supuesto. Espero que sea la primera, pero no la última, ni mucho menos. Te esperamos cuando estés aquí por Que España. Un Gracias. abrazo fuerte. Otro de regreso.